Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Yo soy Silvia, para los que no me conozcáis, y esto es Bricoleta. Esta semana en Instagram, para los que aún no me seguís os lo dejo por aquí, realicé una encuesta para ver qué tipo de vídeos queríais ver durante esta semana. Y el ganador fue Home Tour. Antes de empezar, si aún no lo has hecho, suscríbete. Es muy sencillo, solo le tienes que dar al botón y a mí me ayudas un montón para poder seguir creciendo. Es un vídeo muy esperado por todos, espero que os guste y que lo disfrutéis tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Os repito, aunque ya os lo he dicho en otras ocasiones, que vivo en una casa muy pequeña y de alquiler, por lo tanto no puedo hacer ni grandes reformas, ni puedo cambiar puertas, ni suelos, ni puedo hacer grandes cosas. Entonces, todo lo que está en mi mano para hacer y hacer de esta casa un hogar, lo he hecho. Espero que os guste y ya no me extiendo más, así que bienvenido a casa. Empezamos el home tour por la habitación principal. Estas lámparas las hice yo, es una idea de mi amigo Joaquín. Tienen una escuadra de Ikea, un cordel de hilo dorado y el mecanismo. Este es el cabecero que tanto os gustó de la foto. Es de terciopelo rosa y también lo hice yo, ya que el cabecero era igual que son las mesitas de este color marrón, que no me gusta mucho, la verdad. Si pudiese y la casa fuese mía y los muebles fuesen míos, los pintaría, la verdad que no los cambiaría porque creo que están bien, pero el color sí que es verdad que no me gusta nada. Esta parte son 3 muebles de Ikea, en ese tengo pensado hacer un DIY, así que algún día lo haré. Y estos dos son básicos de Ikea, la verdad que están un poco gastados, tienen ya bastante tiempo, pero bueno, de momento aguantan. Este es uno de los rincones que más me gusta de la casa. La regadera la cogí del desguace de mi madre, es antigua y la verdad que me encanta. No le toqué nada de los colores porque creo que con esos colores naturales queda muy bien. Las plantas colgantes. Estas dos lamparitas las compré en Amazon, me gusta mucho cómo quedan, no tienen luz la verdad, pero creo que es como diferenciar una parte y otra y me gusta. Las baldas también me gustan mucho, en esta parte tengo una y en la otra parte tengo otra. Son 2 baldas de Ikea, aunque están cogidas con escuadras porque estas baldas se doblan con facilidad. Esas escuadras son de Amazon y esas de Ikea. Como ya dije en el vídeo del makeover, suelo coger decoración de un montón de sitios, Primar, tiendas de segunda mano, DIYs que hago yo. Ahí está Tyson. Que no sé por qué le encanta ese cajón, que iba a ser una mesa y ahora pues se lo ha agenciado y ahí está. Seguimos por el pasillo, que este ya lo conocéis del makeover, no ha cambiado nada la verdad, sigue tal cual estaba.
esos espejos, unos son de Alcampo, H&M, Tiger, Primark. Esta planta es de plástico, muy a mi pesar, pero no tengo casi luz en la casa y quería una planta en el pasillo, así que tuvo que ser una de plástico. Este también es un DIY que hice hace tiempo, es un tamizador de harina antiguo que también cogí y le puse unas flores secas y creo que le dio un toquecito bastante mono. Esta mesa aquí ya estaba aquí. De los sitios donde vamos, de turismo, de viaje, etcétera, siempre compramos algunas cosas para poder hacer algo de decoración. Estas son de la Alhambra. Llegamos al salón. Es una de las partes que más me gusta de la casa, aunque por desgracia no tiene nada de luz natural. Cuando llegué a la casa, el sofá estaba en esta parte y aquí no había nada, entonces pusimos una mesa, pero después compré esta mesa que también veréis el makeover de cómo la cambié, era marrón, y así con los tonos grises y blancos le da más luminosidad al salón. Os dejaré también una imagen de cómo estaba el salón para que lo veáis. Esta estantería también es un IKEA hack que hice, lo que pasa es que hace un montón de tiempo y no lo grabé. Pero bueno, os puedo decir cómo lo hice. Son baldosas de suelo con la estantería de metal de IKEA. Antes la tenía en la habitación. La parte central del salón, que ya, o sea, es parte de la casa, está integrada. Y lo mismo, pues cuando vamos a algún sitio compramos siempre alguna cosita para tener de recuerdo y a la vez que decore. Esta parte que estoy haciendo un mural con espejos y detalles bojos, que la mayoría los estoy haciendo yo y os los estoy subiendo al canal. Los iréis viendo poco a poco porque no los puedo subir todos de golpe y bueno, estáis sufriendo algún spoiler, lo siento. Y ya en esta parte son unas estanterías para cuadros de IKEA, pero que les puse unos ribetes de cuero para que los sujetasen y así le diese la sensación de que las estanterías están pendientes del cuero. La cocina, pues nada, una cocina normal. La zona del café, un bizcocho como todos estamos haciendo en estos días. El colgador negro lo cogí del Desguaces para otra cosa, no sé exactamente para qué, pero yo le puse unas barritas para poder colgar tazas y colgar los utensilios de cocina. El especiero, que está muy bien. Utilizo un montón de baldosas para muchas cosas. La cuisine, que me encanta.
este rinconcito que ya lo habéis visto en Instagram y que a mí me encanta. Como dije, es una balda que me regaló mi amigo Joaquín, una estantería, perdón, y que igualmente la pinté y le puse eso doradito porque me gusta mucho más. El resto de la cocina pues me gustaría cambiarla, pero como no es mía no puedo. Simplemente le puse unos pomos de Zara Home que me gustaron para darle otro toque, pero no puedo hacer más. Y nada, ya entramos en el baño, que tampoco tiene mucho, la verdad. Las baldas de la pared venían con la casa, así que tampoco puedo hacer nada. Esa parte la visteis en el makeover. Está igual, lo que pasa es que la mesita del final la quité porque creía que quedaba mejor sin. Y el mueble blanco también es un IKEA hack, lo que pasa es que lo hice antes de grabar los vídeos y no lo tengo. Las estanterías son de Bazares, de Primark y de Teddy. Las compré todas a un precio muy bueno y la verdad que me encantan muchísimo. Estáis sufriendo algunos spoilers, pero lo siento mucho. Son cosas que ya tenía hechas y que aún no las he subido al canal, pero que las tendréis muy prontito. Y esta es la oficina o zona de estudio. Como podéis ver, el minimalismo no es algo que vaya conmigo y también podéis ver un montón de DIYs que ya he subido al canal. De esta parte también veréis el makeover porque las baldas no estaban así y le di otro toquecito. De esta estantería subiré el makeover porque lo hice hace poco y la marrón es de segunda mano del Rastro de Valencia. Y hasta aquí el vídeo, espero haber sido una buena anfitriona, que te haya gustado mi casa. Si es así, no olvides dejarlo en comentarios, darle al dedito para arriba y si conoces a alguien que le pueda gustar el canal, no te olvides de compartirlo. Y si durante este recorrido has visto algo que te ha llamado la atención o que te haya gustado y quieres saber de dónde es, déjamelo en comentarios que yo te contestaré siempre. Os vuelvo a dejar por aquí mi Instagram, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Chao!